Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, profe. Hola, hija. Hola, hija. Buenos días. Bueno, voy a colocar, ¿cierto? El, el archivo que teníamos. Ayer partimos, ¿cierto? Con el capítulo 10 y último del texto. ¿Mm? Ok. Ayer de esta lámina que ustedes están viendo, hablamos de tres, de punto 1, punto 2, punto 3. ¿Ok? Una de las cosas importantes en este tema de la selección de la mejor solución, y esto arrancó, ¿cierto?, del capítulo 7 en adelante, por eso el capítulo 7, 8, 9 y 10 se evalúan, ¿cierto?, en el último control que vamos a tener el próximo lunes, porque tiene que ver desde la problemática, ¿no? El problema y cómo enfrentamos los ingenieros en diferentes etapas, y se nos entregan algunas herramientas, y se nos cuenta, digamos, cómo tenemos que enfrentar la problemática y cómo tenemos que buscar las mejores soluciones. Y veíamos ayer el tema de la viabilidad, y veíamos que las soluciones, cualquiera de ellas, la que se nos presente, tenemos que verla desde estos aspectos técnicos, económicos, tiempo y humano. Y vimos cada uno de ellos, ¿cierto? Cada uno de ellos en su totalidad. Esto está grabado, ¿cierto? Para aquellas personas que no estuvieron ayer, ¿cierto? Esto está grabado y ya hoy día la subo, ¿cierto?, a aula. Y desde los aspectos técnicos, ¿cierto? Hay ocho aspectos que vimos uno a uno. Los aspectos económicos también, ¿cierto? Que teníamos que tener financiamiento seguro, el tema hablamos de los costos, de la tasa interna de retorno, ¿cierto? Esto desde la mirada económica. Otro aspecto para ver la viabilidad de la solución tiene que ser el tema de los tiempos. ¿Mm? Y finalmente, todo lo que vimos de los aspectos humanos, ¿no?, que son los considerando que de una u otra manera uno siempre debe tener en consideración cuando está evaluando soluciones. En algún momento la solución lo tengo que analizar desde esta perspectiva, de esta perspectiva, de esta o de esta otra. ¿Okay? Y ahora vamos a entrar a esta famosa matriz de selección, que es donde físicamente uno tiene que posicionar, ¿cierto?, toda la información, ¿sí?, de tal manera que esté en forma compacta para poder ser analizada, ¿cierto?, en profundidad, y no solamente analizada, sino comparada con otras posibles también solución o potencial solución. Allí vamos a colocar sí o sí, ¿cierto?, todos los datos necesarios. Todos los datos necesarios para determinar la mejor solución. Muy bien. Y todas las soluciones que vamos a colocar, ¿cierto?, en esta matriz, vienen obviamente desde cuando nos juntamos, ¿cierto?, con el equipo de trabajo y empezamos a plantear, y desde la creatividad de cada uno de ellos, las N soluciones, ¿cierto?, que se le ocurrió a cada uno de ellos. Y en esta matriz, ¿cierto?, van a recoger todas aquellas cosas que estuvimos en la etapa del pensamiento divergente, donde estamos en la etapa creativa, ¿cierto?, de cada uno de los participantes. Y ahí vamos a cotejar, ¿cierto?, y mostrar las ventajas relativas de cada una de las alternativas. Este es un trabajo arduo, no es un trabajo así chiquitito. Aquí uno ve que esto es una cosa menor, no. Y vamos a ver y vamos a conversar un ejemplo real que aparece en el texto. ¿Okay?
Entonces, vemos acá una tabla común y corriente, yo creo que la genérica, en la genérica, donde tenemos en las columnas ubicados todos los criterios. En este caso, ¿cierto? En este ejemplo, consideramos 4, pero poner 3 criterios, 8 criterios, 5 criterios, qué sé yo, y los porcentajes que tiene que tener cada criterio. ¿Okay? Y esos porcentajes, de una u otra manera, ¿cierto? Ya en el capítulo 7, vimos cómo finalmente se calculaban y cómo se ponían allí, ¿ok? Y vamos a ver durante la clase de hoy el mismo ejemplo que hicimos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Cuando vimos el tema de los pares, ¿ah? El tema de los pares, cómo íbamos a determinar, ¿cierto? Los porcentajes, este porcentaje, estos pesos específicos. Ok, teniendo ya esta información, el peso o el valor, ¿cierto? De cada uno de los criterios, aquí tenemos la solucional, ¿okay? Le damos una nota nomás, por cierto. La nota es que le vamos a asignar, y el puntaje, el número que va a estar ocupando esta celda, o esta celda, no será más que la nota, ¿cierto? Por este caso, el porcentaje X, la nota por el porcentaje Y, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y cuando ya están todos los valores colocados, ¿cierto? Para cada solución, la solución A, el criterio 1, el criterio 2, el criterio 3, obviamente sumamos los totales en cada una de las soluciones, o en cada una de las filas, y nos vamos a quedar, y finalmente va a ser la solución mejor, o la mejor solución, ¿cierto? Va a ser aquella que tenga el puntaje más alto. ¿Ok? En la fila vamos a encontrar las soluciones planteadas, en las columnas están los criterios de selección, ¿cierto? Cuyo criterio de solución, llamémosle criterio, peso específico o valor, ¿cierto? Y que estos son sacados del capítulo 7, ¿ok? Y que lo vamos a ver aquí también durante la clase de hoy. Y el puntaje no será nada más que la nota que nosotros le fijemos multiplicado, ¿cierto? Por el peso del criterio que nosotros de nuestra manera hemos determinado. ¿Ok? Y este valor, este puntaje, solamente me va a mostrar, ¿cierto? El porcentaje de cumplimiento. El porcentaje de cumplimiento que tiene la solución multiplicado por el criterio. Es el porcentaje de cumplimiento, que no es más que la multiplicación de la solución específica multiplicado por el criterio. ¿Ok? Es decir, el valor que aparece aquí será no más que el porcentaje de cumplimiento de esa solución por este criterio. ¿Ok? Y veíamos en esa oportunidad estos puntajes, resultados de comparación, y que arrancábamos desde el 9 hasta el 1. Y no cabe la menor duda de que son estas comparaciones, cuando nosotros y ponemos el número 9, ¿cierto? Estamos dándole que es tremendamente importante respecto, aquí estamos comparando, comparando entre dos alternativas o dos criterios, ¿cierto? Estamos comparando dos criterios. Y cuando le ponemos número 6 es porque el criterio consideramos que es importante, ¿no? Igual de importante. Y aquí están los numeritos que nosotros vimos en su oportunidad y que los vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Ok? Ahora, los expertos ponen notas, ¿cierto? De 0 a 10. Nosotros también haremos lo mismo. En estos números, ¿cierto? Se maneja. Y se hacen en cada fila o en cada solución, ¿cierto? Y se suman los totales. Comparamos los totales y nos quedamos con la suma mayor, donde esa sí o sí será la mejor solución. Ahora, si la diferencia, como comentábamos ayer, es muy pequeña,
¿cierto? Y no está clara la mejor solución, bueno, hagamos un análisis un poquito más acucioso, detengámonos un poquito, volvámonos a ajustarnos, analicemos nuevamente la situación, ¿cierto? Con mayor detalle, seamos un poquito más acuciosos, seamos a lo mejor un poquito más creativos, démosle vuelta un poco, cuando el tiempo juega a nuestro favor, no estamos en un asunto de contingencia frente a alguna cosa que una cosa que nos pilló y que hay que resolver de forma inmediata y tenemos el tiempo a nuestro favor, un poquito, tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? De tal manera de que finalmente la selección de la mejor solución sea sólida, ¿cierto? Porque, vuelvo a insistir, si hay una emergencia, obviamente, tenemos que tratarla como emergencia y no nos podemos dar un gusto de esto, de esperar un par de días, un par de semanas más a buscar la solución. No, tenemos que ya implementarla, ¿cierto? Pero cuando tenemos tiempo a favor y estamos en un proyecto que lo podemos definir de aquí a 3 semanas más, no nos urjamos en tener la solución el día de hoy porque la podemos analizar con más calma. Podemos juntar más antecedentes, buscar más información. ¿Sí? No seamos, que no nos urja, debemos actuar en función a la urgencia. Si la urgencia no está, analicemos como corresponde, ¿cierto? Juntando más información, analizándola de mejor manera, incorporando quizás más gente al análisis, etcétera, etcétera. ¿Okay? Terminada toda la fase del método de diseño de ingeniería, aquí suponte en el ejemplo 408, página 408 aparece este ejercicio. Se hicieron toda la fase propia del diseño de ingeniería y se encontraron 6 posibles soluciones, que están catalogadas como A hasta la E. ¿Okay? Los criterios de selección para este ejemplo en particular, que está en la página 408, ¿cierto? Se consideraron 5 criterios: el costo, el tiempo, las funciones pertinentes, los aspectos y la oferta. ¿Ok? Esos son los criterios de selección que nosotros hemos prefijado, ¿cierto? Para estas 6 posibles soluciones. ¿Ok? Ahora, los pesos de los criterios o los valores, ¿cierto?, fueron obtenidos en función a cuando se hizo este análisis de pares. ¿Okay? Así que los valores porcentuales que están indicados ahí, bueno, son parte del ejercicio para mostrar cómo se procede nomás. ¿Ok? Se reúnen los expertos, obviamente analizan y califican, ¿cierto?, obteniendo un puntaje que no es más que la nota, ¿cierto?, que nosotros hemos fijado respecto y multiplicado por el peso del criterio. ¿Okay? Y la última columna hacemos la suma pertinente, vemos que la solución es el puntaje mayor, por lo tanto, si el puntaje es mayor, la solución, el problema será la número E. ¿Ok? Y aquí está, ¿cierto?, la matriz de criterio de selección, que se configura de esta manera, donde aquí ponemos las soluciones pertinentes, la A, la B, la C, la C, ponemos una nota y calculamos el puntaje. ¿Okay? Los criterios de costo es un 30, el tiempo un 25, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y la suma de todos los criterios obviamente tiene que dar el 100%. ¿Cómo se escogieron estos criterios? ¿Por qué este un 10, un 15, un 20, un 25, ¿cierto? Se hicieron en un análisis previo, comparando estos criterios de a pares, ¿no? Como lo vimos en el capítulo 7. ¿Ok? Y naturalmente que cuando ya tenemos la cierta nota, ¿no?, las notas que hemos colocado de acuerdo al criterio, ¿cierto? Para esta solución, los expertos consideraron que aquí valía un 3, aquí valía un 7, un 5, ¿vale? Notas ¿cierto?, del 0 hasta el 10, del 0 hasta el 10, ¿ok? Y solamente se hace la multiplicación con el porcentaje, obtenemos obviamente estos puntajes, donde está la solución A, me da 5,05, etcétera, etcétera, y vemos acá que la solución E
ya me arroja un valor de 7,85, que es el superior, ¿cierto?, a otra. Vuelvo a insistir, si aquí tenemos un 7,85 y tenemos aquí un 7,80, 7,79, ¿cierto?, donde la cifra es, y podríamos decir con cuál nos quedamos, yo creo que ahí es el momento de hacer, ¿cierto?, un análisis un poquito más acucioso, ¿ok? Así que para que ustedes vean que esto, esta es la matriz de selección. Simple, fácil de manejar, fácil de calcular, fácil de determinar, como ustedes con un manejo matemático básico, y ustedes que se manejan con los numeritos, esto no tiene nada, ¿cierto?, de dificultoso. Nada de dificultoso. Solamente lo importante es que ustedes aprendan el concepto que desde esta matriz se deriva finalmente la mejor solución en función a estos criterios. Ahora, criterio de selección. No cabe la menor duda, porque aquí es aquí donde viene la importancia de estas matrices y comienzan a aparecer un concepto que es este tema de las rúbricas. ¿Sí? Las rúbricas. Todos los criterios de selección, cuando estamos hablando de la instalación de una planta, de una potencial planta minera en algún yacimiento determinado, naturalmente que tenemos que analizar rúbricas y que ya están como estructuradas, están hechas por expertos, por gente que se maneja en el tema, que lo ha analizado en profundidad. Por lo tanto, las rúbricas siempre son buenas, ¿no? Son buenas para analizarlo. Ustedes están en Google a ver rúbrica y rúbrica para todo. Para todo. ¿Ok? Es decir, no vamos a descubrir la pólvora, a eso se refiere. Si hay alguna herramienta que nos puede ayudar o hacer fácil el análisis de un trabajo puntual, usemos lo que hay. Usemos lo que hay. ¿Ok? Lo podemos mejorar, lo podemos, ¿cierto?, ponerlo en onda al trabajo que nosotros estamos haciendo de forma puntual, pero si está la ayuda genérica, aprovechemos aquella. En el caso de la rúbrica de disponibilidad de agua, no cabe la menor duda que estos 6 considerando, o estas 6 categorías, bueno, y los valores que están indicados acá, ¿cierto? Bueno, uno puede cambiar, puede poner 1, 2, 3, 4, 5, pero los conceptos están acá. Los conceptos son importantes. Ahora, si uno considera que estas calificaciones son las correctas, bienvenido sea. ¿Ok? Ahora no cabe la menor duda que cuando vemos en el caso del agua, la categoría es considerando más grave, ¿cierto?, es que no haya agua, por lo tanto hay que traerla toda. A eso le tengo que darle el puntaje más bajo, en este caso 10. Escoceada por época, almacenal, estatal, es decir, vuelvo a insistir. Esto no hay que memorizarlo, ni mucho menos, sino el concepto es importante. Y en toda rúbrica vamos a encontrar categoría y vamos a encontrar una calificación. Que normalmente las rúbricas que ya están físicamente, que uno puede encontrar en Google, o en algún manual, ¿cierto? Uno, sí o sí, un montón de las cosas que están indicadas acá, son las que de una u otra manera nos topamos nosotros también desde el análisis que hacemos con el equipo de trabajo, ¿ok? Con el equipo de trabajo. No cabe la menor duda que si nos encontramos con que tenemos agua de buena calidad y además barata, naturalmente que ahí estamos, ¿cierto?, es la mejor opción. Y a esa le vamos a dar, ¿cierto?, una calificación de 100, ¿cierto? Y en el caso de la energía eléctrica, bueno, que no existan líneas de transmisión cerca, naturalmente que nos complica la existencia, por eso le damos un puntaje bajo. Ahora, si tenemos
una altísima disponibilidad de energía eléctrica buena y barata o no costosa, como veíamos ayer, no costosa, naturalmente que le vamos a dar, ¿cierto?, una ponderación altísima. Pero hay todo un degradé, pues, todo un incremento de disponibilidad. Ay, sí, hay energía eléctrica, pero el voltaje y la frecuencia varían mucho. No es óptimo, ¿cierto? A eso le damos un 60. ¿Okay? Ah, existe en línea de alto voltaje Z. Bueno, bienvenido sea. ¿Mm? Pero también tenemos que ver todo lo que pasa, no solamente que hay en las líneas, sino cómo funciona o opera el voltaje y especialmente también el tema de la frecuencia. Bueno, otra rúbrica, la disponibilidad de la energía eléctrica, también vemos el tema medioambiental. ¿Ok? ¿Cómo se comporta el clima? ¿Okay? Es fundamental. Hay muchos proyectos que se analizan, que se estudian, y encontramos yacimientos, ¿cierto?, de altísima riqueza, de altísima, pero están metidos, ¿cierto?, en lugares que son tremendamente inhóspitos, donde los niveles de temperatura a cierta hora del día bajan, qué sé yo, a 6, 8, 10 grados de temperatura en cierta época del año, donde nos genera serias dificultades operativas, donde se nos congela todos los sistemas de irrigación, donde se nos complica la existencia de subida y de movimiento de camiones al interior del Rajo, ¿cierto? Por nevazones no menores. Pues los caminos amanecen 100% congelados, entonces hay una posibilidad de accidentes no menores. Entonces estas cosas tenemos que analizarlas en profundidad, y vamos a ver una tabla, ¿cierto? Otro ejemplo que también aparece en el texto, donde lo vamos a analizar en más profundidad. Condiciones jurídicas, no cabe la menor duda que la certeza jurídica de lo que sucede en una cierta región, en una cierta provincia. Aquí no piensen siempre en chilito, aquí piensen también que estos análisis pueden ser en África, en Asia, en Europa, en América del Norte, ¿cierto?, en Canadá, Australia, nosotros Chile, Perú, Colombia, qué sé yo. Que no siempre las condiciones jurídicas son de cierta normalidad o de cierta seguridad como la que tenemos nosotros en Chile. ¿Okay? Y la vamos a conversar con algunos ejemplos más adelante. Pero es un tema a considerar, o es un tema sí o sí a considerar. ¿Ok? Y que existen rúbricas, ok, y aquí, ¿cierto?, hay una, ¿no?, que muestra 4 categorías de posibles cosas que hay que analizar, ¿cierto? Y una calificación que ahora sí, en el caso jurídico, si son perfectas, hay una estabilidad, y todos los contratos que si uno firme, ya sea con contratistas, con proveedores, con trabajadores, que yo tenga una buena mano de obra y que me pueda hacer todo lo que son los contratos de trabajo en forma adecuada, sin dificultades, que tenga notaría, que tenga un departamento del Ministerio del Trabajo, para que cuando se genere una suerte de despido tengamos toda la parte legal, ¿cierto?, de fácil acceso, etcétera, etcétera. Son importantes. ¿Okay? Entonces aquí vemos, ¿cierto?, estas cuatro cosas que son básicas. Uno no podría dejar afuera el tema de agua, pues, en absoluto, menos la electricidad, menos el clima donde físicamente voy a estar metido, donde voy a construir la planta. Y naturalmente que el tema jurídico no es menor. ¿Okay? Entonces estas 4 patitas de la mesa siempre hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo en mente al considerar cuando yo voy a desarrollar un proyecto, ¿cierto?, no menor, ¿no?, a futuro. Okay. Vamos a analizar los datos, ¿cierto?, de un ejemplo que aparece en el texto, en la página 411 y 412.
Aquí durante 2 meses, ¿cierto? Los especialistas exponen los datos obtenidos. Ellos visitaron 5 países en diferentes continentes, ¿ok? Y analizaron 20 lugares. Esa es la pega que hizo esta gente. Ahora, la gente que visita estos países y que hacen esta pega, estamos hablando de un grupo de ingenieros, no pocos, mínimo 10 personas, de diferentes especialidades: ingeniero en mina, metalurgista, ingeniero eléctrico, ingeniero hidráulico, ingeniero en mina, obviamente también, geólogo, ¿okay? Medioambientalista, ¿okay? Gente que está trabajando en la parte de meteorología, ¿okay? No, es un grupo grande, y gente de una vasta experiencia, 5 y 10 años para arriba, ¿cierto? Hay gente que yo he conocido, que trabaja en estas cosas, ¿cierto? Maneja mínimo 2 o 3 idiomas, ¿okay? Y viajan, qué sé yo, hacen análisis en África, en Europa, que manejan en inglés, francés, qué sé yo, sin problema, alemán. No, las lucas te las encargo, ¿cierto? Entonces son gente que de una u otra manera, pues esta gente que hace estos análisis son contratados por las empresas, por los Billiton, ¿cierto? Por los Billiton, por los Anglo American, por los Tech, ¿ok? Por las grandes transnacionales, ¿cierto? De tal manera que cuando ellos salen a ver el mundo minero, que es el ámbito que nos compete, naturalmente que se quieren ir a la segura, quieren irse a la segura, de tal manera que cuando llegan a un país y ellos ya conocen hoy día, más que hace 40, 50 años atrás, hay toda una información vía satélite, ¿cierto? Están claramente identificados los clústeres donde están los yacimientos de oro, de plata, de cobre, de uranio, ¿sí? Está claramente identificado, ¿okay? Hay anomalías que están, entonces, y las empresas hacen pedimentos, pedimentos de tales o cuales lugares que están claramente acotados, donde la gente de Sennagiomín en nuestro país de una u otra manera administra y controla que esto se lleve de buena manera, ¿ok? Y donde mayoritariamente el grupo de profesionales en Sennagiomín son geólogos, ¿ok? Entonces este grupo de profesionales que sale a visitar estos países, analizaron estos 20 lugares, no cabe la menor duda, por un análisis de viabilidad que vimos, ¿cierto?, el día de ayer, o un problema también de la que vimos hoy día, la disponibilidad de agua, energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eliminaron a 14 por diferentes razones, por razones técnicas, por razones financieras, por razones éticas, ¿cierto?, o por razones ambientales. Entonces, cuando se han eliminado ciertos sectores o ciertos lugares por alguna razón de este tipo financiera, es porque tenemos ingenieros comerciales, ingenieros industriales, tenemos técnicos en este caso, ¿cierto?, ingenieros constructores civiles, arquitectos. Es decir, todo el mundo está trabajando acá de tal manera de ir sacando, ¿cierto?, eliminando algunos lugares y potenciando la posibilidad de otros, ¿sí? Hay algunos lugares que, ¿cierto?, que son eliminados por razones éticas, ¿okay? Porque las comunidades que están allí, ¿cierto?, tienen una manera de vida, etcétera, 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 que va a ser incompatible, ¿cierto?, con la instalación de una planta determinada. Por lo tanto, cuando ustedes vean más adelante, mientras estén en otros ramos, y conozcan un poco de esta historia, y se recuerden de estas clases o de este texto en particular, no cabe la menor duda de que las dificultades que finalmente se tienen para fijar un punto adecuado, este va a ser el país o este va a ser el lugar que yo voy a escoger, es un análisis mínimo de 5 años. Por eso los proyectos desde que aparece la idea de un
de una inversión, ¿cierto? Una gran transnacional dedicada a la minería y quiere invertir en Chile, ¿cierto? Arranca con sus ingenieros y su gente, como estos grupos de profesionales que vienen al territorio nacional a hacer un análisis bastante más acucioso del que ya hicieron, ¿cierto? ¿Ah? Desde la información que tienen satelital. Okay. Entonces estos famosos 6 lugares, ¿cierto? Analizan cada uno y encuentran los siguientes resultados. ¿Okay? Aquí, ¿qué analizan? Aquí está el lugar, ¿cierto? Los lugares que están quedando, de los 20 analizados, estos 16 lugares están quedando. Y ellos hacen un análisis, ¿cierto?, de lo que acabamos de hablar, de la energía, del agua, ¿no? El tema medioambiental, mano de obra y la parte jurídica. ¿Okay? Y esta gente que está, cuando están en el lugar 2, por decir algo, y estamos analizando el agua, el grupo de profesionales, los hidrólogos, los ingenieros, empresas consultoras que están trabajando ahí, llegan a la conclusión, hay, pero requiere purificación. Punto, chao, esto es un dato, no menor, no menor. O sea, antes de casarse con esa frase, ¿cierto? Ya lo han discutido entre ellos y que no corresponde a esa frase, yo creo que no. Cuando la frase se puso, se implantó, se puso allí, listo, ya es ley ya. ¿Okay? Y cuando estamos analizando para ese mismo lugar, ¿cierto?, el tema de la condición ambiental, llegamos a la conclusión. Las condiciones climáticas están en el límite. Entonces, todas las frases que de una u otra manera están acá, son después de varias discusiones de algunos días, de registro, de información, y que detrás de cada hay un par de hojas con algunas tablas de información estadística. Por lo tanto, este es el resumen de un mamastrote de cuarto más de 100, 200 hojas muchas veces. Entonces, el trabajo es arduo, es arduo. Cuando uno lo ve aquí, bueno, esto es cosa chica. No, aquí hay mucha lucra invertida en este trabajo. Porque desde este trabajo, ¿cierto?, van a salir la posibilidad de que una empresa de las grandes transnacionales tome la decisión de invertir. Entonces finalmente se van a quedar con el lugar 1, 2, 3, 4. Bueno, va a depender, ¿cierto? Va a depender del análisis numérico que hagan más adelante. Pero esto es fundamental, esta planilla, ¿ok? Aquí suponte que queremos ver el tema, sí, aquí se consigue personal y no es costoso la mano de obra. Pero yo les puedo contar desde la realidad y que uno vive, no es menor. Yo he estado, qué sé yo, desde la región de Arica, Iquique, Antofagasta, y no siempre, pues no siempre, ¿ah? En el altiplano altiplano ariqueño, en una tremenda planta de oro y plata, nosotros llegamos, ¿cierto?, con la gente de Shell Metals, una transnacional grande, poderosa, qué sé yo, con harto respaldo económico. Pero la ciudad no contaba con operadores altamente calificados. Además, no estaban todos los ingenieros, ¿cierto?, de proceso. Entonces había que contratar desde Santiago, contratar de Antofagasta, muchos operadores llegaban también, ¿cierto?, desde Serena a trabajar allí, Arica, y subir al altiplano. Entonces tú, a pesar de que era una mina tremendamente grande y y de buenos recursos mineros, uno tiene que buscar una logística que te permita también motivar a muchos jóvenes o profesionales que vivían en otras ciudades a vivir físicamente en Arica. ¿Ok?
Y yo como me fui como gerente de operaciones de la planta, y manito, no lo pensé dos veces, no lo pensé dos veces. Chao, y hay que irse ahí a agarrar a toda la familia y llevarla para el norte nomás, ¿cierto? Vivir ahí en Arica, qué sé yo, un placer, placer, placer para toda la familia. Imagínense usted el mes de junio, el mes de julio, un día como hoy, pues, un día como hoy, en la playa, 10:30 de la mañana, 9:30 de la mañana, hasta las 5, 6, 7, 8 de la noche, pleno junio. Ya de mayo, ya por mayo, que ya comienza el otoño, playa, 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 playa. Para la familia, obviamente. Te cambia la vida, ¿cierto? Eterna primavera, eterna primavera. Una ciudad barata, no una ciudad moderna cuando yo llegué por allá. No era una ciudad moderna. No había una gran infraestructura de edificios, etc. Pero el desarrollo de la minería a nivel de Arica, el desarrollo de la minería en Iquique, mucha gente que trabaja en Coyahuasi, que trabaja en Quebrada Blanca, en Cerro Colorado, vive en Arica. Y viaja de Arica, ¿cierto?, a Iquique o viaja a Antofagasta a trabajar. No se cambia de Arica por nada del mundo, que tiene una agricultura realmente muy rica, precios tremendamente baratos. No guarda relación, ¿cierto?, con la ciudad de Iquique y la ciudad de Antofagasta, desde el punto de vista del costo de vida, el costo de vida. Y además, de forma limítrofe, tenemos a Tacna, qué sé yo, tenemos a otro país, Perú, ¿cierto? Y Tacna en particular, que tiene una actividad, ¿cierto?, comercial realmente, hoy día tremendamente activada, muy moderna. ¿Ok? Entonces son pequeñas, grandes cosas, que estas cosas se tienen que considerar aquí, pues, en este análisis. ¿Ok? La condición jurídica, ¿ok?, en una ciudad, los sindicatos mandan en las empresas, potente, potente. ¿Mm? Entonces, todas estas cosas que uno ve aquí, ¿cierto? Tiene que ser de análisis. ¿De quiénes? De aquellas, normalmente se analiza en la casa matriz. En la casa matriz llama de Canadá, llama de Australia, Estados Unidos, ¿cierto?, Inglaterra. Y es allá donde se analizan estas cosas y finalmente se va puliendo y se van, ¿cierto?, acotando finalmente el lugar donde yo voy a invertir y donde yo voy a instalar mi planta. ¿Ok? Entonces, con la información que tenemos en el cuadro, que acabamos de ver, ¿cierto?, es posible asignar cierto puntaje para cada lugar propiamente tal y cada uno de los criterios de selección. Y ya empezamos también aquí a ver, ¿cierto?, a comparar, ¿cierto?, energía con energía, aquí empezar a hacer un análisis también un poquito más acucioso y decir qué cosa estamos buscando de los criterios, de comparar un criterio con otro, ¿ok? Y si comparamos la energía, ¿cierto?, ya vemos aquí energía, mano de obra, agua, clima, qué sé yo, nos quedamos, cuando hacemos el análisis, ¿cierto?, podemos decir, ¿cierto?, si comparamos la energía con la mano de obra, naturalmente decimos que la energía es notablemente más importante que la mano de obra. Es una mirada, pero no una mirada personal, individual, es una mirada que ha hecho un grupo, un experto, más de 10, 15, 20 personas que están trabajando ahí. De harto debate, de harto cuestionamiento, ¿cierto? De tal manera que cuando uno hace un informe de esta envergadura y son gente de vasta experiencia, los propietarios, los inversionistas, finalmente le comienzan a creer a pie juntilla a lo que esta gente está escribiendo o expone. Porque ellos están
con presencia física en el lugar haciendo estos análisis. ¿Ok? ¿Cómo entonces empezamos a construir algunas rúbricas? ¿Ok? Ya dijimos que asigna un peso relativo a los criterios de selección, ya vimos algunas, ¿no? Califica obviamente el cumplimiento de los criterios. Las rúbricas, tal como dice, definen el perfil objetivo para cada criterio por analizar. ¿Ok? Vuelvo a insistir, hay rúbrica para todo, ¿ok? Y cuando uno busca, vuelvo a insistir, no andemos descubriendo la pólvora, ni mucho menos. ¿Cierto? Si tenemos una que nos puede ayudar y puede mejorarla nosotros, bienvenido sea. Bienvenido sea. Nos facilita, ¿cierto?, para calificar propuestas o para calificar soluciones planteadas. ¿Bien? Nos ayuda. ¿Ok? Y esto lo vimos, en el capítulo 7, en el cuadro 7. ¿Ok? Que en esa oportunidad, ¿cierto?, era esta plantilla. Que la trabajamos, ¿cierto?, cuando empezamos a comparar los pares. Y le dábamos estos numeritos, ¿no? Y veíamos que las dos alternativas debieran sumar 10, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, no, si tengo yo que tomar una decisión y evaluar una parte, una cosa técnica, y si tengo esta tabla y sé que de la existencia de ella, naturalmente tengo una ayuda, un tremendo torpeo que tengo a disposición. ¿Okay? Le voy a dar un 5, ¿cierto? Cuando estoy comparando dos cosas, si le doy un 5 a cada una, ¿qué estoy haciendo? Igual de importante. Eso se cae de maduro. Un 5 a cada uno, ¿no? Igual de importante. Pero si uno le pongo un 9, ¿cierto? Y al otro un 1, no cabe la menor duda que este tiene. No merece la pena hacer la comparación. Es algo obvio. Ok. Y los expertos ponen nota, ¿ok? ¿No? A cada propuesta. Y aquí, ahí, pueden haber expertos sesgados, inclinados por una solución. Obviamente que sí. Sí, aquí también puede haber tanta información y volvemos al tema ético, al tema de la corrupción, ¿no? Al tema de que alguien, ¿cierto?, interesado en favorecer a un proyecto en vez de otro, puede haber plata bajo cuerda. Es decir, también aquí no es todo happy, todo honrado, todo ético, no, hay que tener los cuidados pertinentes. Pueden haber aspectos sesgados. Bueno, pero nosotros, la ingeniería, debemos tomar ciertas decisiones objetivas. Por esto, estas herramientas de comparación de decimal de pares que están establecidas y que nos ayudan, ¿cierto?, desde el lado, ponerle objetividad a las cosas. Usémosla nomás, pues, aquí, ¿cierto? Y confrontemos de repente a personas que ven, que ustedes puedan percibir que hay ciertos sesgos de subjetividad o estén sesgados. ¿Okay? No, más vale invertir en Chile y no en Perú. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver. Analicemos mejor el tema. ¿Por qué razón a Perú no le va a dar la posibilidad? Si Perú tiene esto y esto. ¿Y por qué en Chile? Y a pesar que Chile no tiene esto. Entonces se empiezan a dar cuenta de que no solamente es una decisión técnica, a veces es una decisión política, ¿cierto? De favorecer a un Estado respecto a otro. También es una posición del dueño del dinero, del inversionista, ¿cierto? Que el inversionista por alguna razón, ¿cierto?, le ha ido bien en un país determinado y quiere seguir trabajando en ese país porque tiene franquicias tributarias, porque tiene mano de obra barata, tiene mano de obra altamente calificada y barata, tiene ingenieros de buen nivel, todos egresados de la Santa María, qué sé yo, metido en la minería
ingeniería, cabros que les son tremendamente productivos, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo prefiero seguir trabajando en Chile en vez de irme a Colombia, Perú, Bolivia, qué sé yo. Entonces, claro, puede haber sesgo, pero son aquella gente que te ha tocado evaluar o conocer, discusiones o informes de esta envergadura. No, la cosa no se hace fácil, ¿no? Empiezan los grandes conflictos, los de intereses, los conflictos de intereses. ¿Okay? Entonces, a ese lugar físico, de una u otra manera, ustedes pueden estar también tarde o temprano, ¿por qué no?, invitados a participar. ¿Ok? Y cuando uno es parte de las discusiones o es interesado de que están evaluando un proyecto tuyo, ¿cierto?, a este nivel, uno cree el cuento, agarra informe, profundiza lo que se está haciendo, cómo se calcula, cuáles son las mecánicas de cálculo, cuál es la forma de manejarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y esto nosotros lo vimos, ¿eh? En esa clase en particular, lo vimos cuando analizamos las correas transportadoras. Y dentro de los criterios de selección veíamos la velocidad de la correa, la potencia de motor, ¿cierto?, la anchura de correa y el precio de correa. Okay, eso era los considerando y nosotros decíamos, bueno, comparemos, ¿cierto? Comparemos y veamos cuáles son los criterios, ¿cierto?, que vamos a poner en el mejor ranking, de la primera posición, en la segunda, tercera o cuarta, para tomar la decisión. ¿Cuál va a ser el criterio más ponderante, va a ser mayor ponderación, y al cual vamos a mejorar nuestra atención? Y de estos cuatro criterios, ¿cierto?, los pusimos en esta lámina del capítulo 7 y lo fuimos analizando. La idea es que la suma, ¿cierto?, de estos criterios que se comparaban de a 2, tenía que sumar 10, ¿cierto? Sumar 10, se suma horizontal y naturalmente aquí, al parecer, la velocidad, ¿cierto?, iba en primer lugar, después el precio, la potencia y finalmente la anchura. Y aquí el valor me da 60 y sacamos porcentualmente 20 es a 60, 12 es a 60. Y le poníamos porcentaje. Y ese porcentaje es el porcentaje o el valor o el peso específico o valor o de cada criterio, ¿ok? De cada criterio. Pero salía desde este ejercicio. Y estos valores, ¿cierto?, del 7 y el 3 son sacados de esa famosa tabla que yo les mostré recién. A este le doy un valor 7, por lo tanto a este le tengo que dar el valor 3. ¿Ok? Y hacíamos, ¿cierto?, la operación aritmética para obtener los puntos y el porcentaje. Y lo ordenábamos, ¿cierto? Veamos que la velocidad tenía un valor relevante, también el precio. Y este es el peso específico, ¿cierto?, de este criterio. ¿Ok? Y los valores son sacados de acuerdo a este criterio también. ¿Ok? De tal manera de tratar en lo posible, vuelvo a insistir, ponerle objetividad a las cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa con la rúbrica no cuantitativa? Como lo veíamos recién, criterio no cuantitativo, ¿cierto? En este caso lo vimos, la disponibilidad del agua, la energía eléctrica, los temas del ejercicio que vimos recién, ¿cierto? Tenemos que construirla, pero con 5 categorías, ¿cierto? Más que suficiente, aunque no poner 20 categorías,
Yo creo que una rúbrica con 5 o 6 elementos es más que suficiente. ¿Ok? Pero lo más importante es que la rúbrica esté actualizada, porque de repente una rúbrica que fue hecha la década del 80 para un tema de agua o de energía, puede que obviamente haya modificado, ¿cierto? Se haya modificado o debiera haberse modificado con los años, ¿cierto? Por mayor desarrollo, cambios en las leyes sociales, cambios en la parte jurídica, cambios, qué sé yo, en la estructura del trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se espera que estas rúbricas estén actualizadas, ¿ok? En el momento cuando estamos haciendo las comparaciones. Y no ir a una rúbrica de más allá de 30, 40 años. No tendría ningún sentido, ¿cierto? No tenemos información actualizada. ¿Ok? Y esta es la que vimos delante, la rúbrica del agua, con sus valores correspondientes que le dieron en su oportunidad. ¿Ok? Aquí me voy a inventar dos temas aquí, las condiciones ambientales y la rúbrica que tiene que ver con las condiciones jurídicas. No cabe la menor duda, porque cuando ustedes se toman la decisión de instalar la planta en sectores que tengan aquí, suponte que esta situación es inhóspito, el lugar físico donde está la planta está puntualmente en una coordenada muy, muy determinada, por cierto. En la coordenada norte tanto, en la oeste, qué sé yo, pues, ahí está la coordenada, ahí está el rajo, o ahí está la mina subterránea. Bueno, lo ideal es construir la planta, ¿cierto? Ahí mismo, cercano, ¿cierto? Lo más cercano al rajo se van a tener que construir los equipos, las plantas. ¿Okay? Y cuando el clima obviamente es inhóspito, no genera serias, pero serias dificultades operativas. Entonces no hay que ser, bueno, y muchas veces se descarta la posibilidad de seguir con la posibilidad de agarrar la planta, poner la planta ahí, porque vamos a tener serias dificultades operativas durante los meses de junio y julio, donde mayoritariamente nieva y más que nada las temperaturas son bajas. Todos los sistemas congelados, ¿cierto? Todos los caminos congelados que pueden pasar accidentes no menores, la vida se hace muchas veces hasta insoportable desde el punto de vista de las relaciones que se están teniendo, independientemente de que el costo sube porque hay que calefaccionar todas las oficinas, todo lo que son los alojamientos propiamente tal. El gastadero es enorme, pues, gastadero de energía eléctrica es enorme. Y hay lugares que a lo mejor en ese sector no tenemos energía eléctrica, que sea del sistema interconectado, del sistema SYNC, del sistema interconectado nacional. Hay plantas, ponen tú una planta, una donde yo trabajé, ¿cierto? La generación eléctrica la teníamos in situ, teníamos un par de generadores eléctricos, unos equipos, pero potentes, grandes, enorme, enorme, que funcionaban a petróleo, a petróleo diésel. Por lo tanto, la subida y bajada de camiones de petróleo, ¿cierto?, de la ciudad no era poco, no era poco. Éramos autosuficientes con nuestra planta de energía eléctrica, con generadores. Y el mayor consumidor de la energía eléctrica era la nave Electrowinning. Y bueno, y siguió funcionando, qué sé yo, después se construyó, ¿cierto? Esa planta arrancó el año 94, ¿sí? La gente de la planta de Quebrada Blanca nació en el 94. En 98 entró el proceso de construcción de Collahuasi. Y Collahuasi, a diferencia de Quebrada Blanca, ¿cierto?, hizo todo un sistema de conexión eléctrica. ¿Ok?
grandes torres de energía, grandes torres para trasladar o transportar su energía eléctrica. Una inversión. Yo estuve en todo el desarrollo del proyecto de Collahuasi, todo lo que es la etapa de ingeniería, construcción y puesta en marcha. Por lo tanto, conozco bien todos los entretelones que allí se dieron. Entonces, cierto, cuando ya Quebrada Blanca ya llevaba un par de años, ya el Collahuasi ya estaba funcionando bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un momento que se negoció la posibilidad de que Collahuasi te vendiera energía eléctrica desde su aérea. Para eso, ¿cierto? Se tuvo que construir una planta, se tuvo que construir unos transformadores, se tuvo que hacer toda una ingeniería eléctrica que te permitiera traer energía vía aérea desde Collahuasi a Quebrada Blanca. Entonces, señoritas, jóvenes, cuando uno está en el mundo de la ingeniería y ya uno está grande, o cuando uno tiene 30, 40, 50 años y está ahí en este mundo, es tremendamente apasionante lo que pasa. Independientemente de la profesión, sea ingeniero metalurgista, minero, cualquiera sea tu profesión base, el estar en esta actividad de ingeniería y uno ve todo lo de la gente, los desarrollos del departamento de ingeniería, las discusiones eléctricas, los diseños eléctricos, con lo electrónico, la informática, nosotros en el área de proceso, es tremendamente enriquecedor, tremendamente enriquecedor. Las grandes discusiones, los conflictos, las posiciones, ¿okay? Cómo se resuelve el problema, desde el punto de vista técnico, no cabe la menor duda, que es fundamental, pues, fundamental el problema técnico, sí, pero también uno tiene que muchas veces entrar en temas políticos, ¿eh? Las conveniencias administrativas, las conveniencias de logística. Por lo tanto, también, si bien es cierto, existe una solidaridad, ¿cierto?, en el mundo de la minería, ¿cierto?, para entregar transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero uno no puede andar mostrando todas las cartas, ¿cierto? Porque se genera de una u otra manera el levantamiento de información técnica, se puede generar levantamiento de recursos humanos, ¿cierto? De operadores, jefes de turno, supervisores, superintendentes, gerentes de operaciones, gerentes generales. Hay toda una cosa que hay que cuidar y que proteger, porque a mí mis operadores son top 10, mis operadores sí, pero yo me he gastado una fortuna capacitándolos. Yo me he gastado una fortuna capacitándolos, llevándolos a cursos, a seminarios, subiendo expositores a la faena. Entonces, claro, si yo estos operadores los tengo con un monto X de dinero, y ven obviamente que la empresa al frente les va a ofrecer 20, 30 o 35% más, obviamente, tienen todo el derecho de cambiarse. Entonces, cuando uno ve estos temas ambientales y uno toma la decisión, en este caso particular, construir una planta de generadora eléctrica propia, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero cuando el país se desarrolla y arma todo este sistema de interconexión, ¿cierto?, a nivel nacional, y tiene posibilidades de abastecerse desde la red, el zinc, la gente lo hace. Ahora vienen todos los proyectos mineros, ¿cierto?, que están Quebrada Blanca, toda su producción la baja, ¿cierto?, su cátodo de cobre lo baja en camiones. Sí o sí, obviamente. Como lo hace también Collahuasi. Baja su cátodo en camiones. Ahí al puerto y del puerto obviamente extranjero. Sí, pero ¿cómo haces con el concentrado de Collahuasi? O el futuro concentrado de Quebrada Blanca. Los bajan, ¿cierto?, en un sistema de tubería. ¿No? Tubería de cuánto, de 8, de 6 o de 8 pulgadas de diámetro. Que tiene bomba, sistema de bomba, que sé yo. Ahora tenemos que llevar agua, ¿cierto? Es muy probable que el proyecto de Collahuasi, el proyecto de Quebrada Blanca, vaya a alimentarse de agua de mar. Imagínense, agua de mar.
subirla a 3.000 y tantos metros de altura. Es una ingeniería maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y cuando tú estás de una u otra manera metido ahí como parte de la gestión, de construcción, de la ingeniería, evaluando el proyecto, cuando arrancó las grandes empresas de ingeniería desarrollando este proyecto y planteándolo, y tú tienes acceso a ello y ves todo el desarrollo, el cómo finalmente se logró la decisión A, la decisión B o la decisión C, por qué se cogió esta y no la otra, claro, no, es apasionante, es apasionante. Entonces cuando yo ya, ¿cierto? Estoy grande, ya, ¿cierto? Ya cumplí el objetivo de trabajar en función de que los años sí o sí, pues sí o sí, pasan. ¿Okay? Y no es lo mismo estar a los 32 años, ¿cierto? A 4.300 metros de altura o a 3.800 metros de altura que estar a 40 años, 50, 60 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, por eso uno tiene que aprovechar la edad, ¿cierto? La edad joven, juvenil, no juvenil, la edad joven de, qué sé yo, 26 años, los 40 años, ahí mayor nivel productivo. Están las ganas, está la edad propiamente tal, y hay que aprovechar, sacar el máximo provecho de todo lo que puedan aprender. Y ya cuando pasan los 40 para adelante, claro, comienza a generarse un problema no menor, ¿cierto? Ya hay familias metidas al medio, hay hijos, hay, qué sé yo, hay una relación también de salud que a veces se comienza a complicar. Ya comienzas a molestarte los viajes, a la faena, ya la apunan, ya no te la soportas de la misma manera como te la soportabas hace un par de años atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Condiciones jurídicas. Y no cabe la menor duda que la estabilidad y la seguridad jurídica es importante. ¿Okay? Que todo funcione a la misma maravilla, que no haya nada que te entorpezca, que estén todas las oficinas, ¿cierto?, para llevar adelante los trámites, ¿no? Tal como puede pasar en las grandes ciudades como Santiago, Concepción, Antofagasta, que también en otras localidades, que todo funciona a la misma maravilla. Yo les contaba que cuando obviamente arranca el proyecto Coyahuasi y viene el tema no menor, el tema que conversamos, el tema ¿cierto? El tema de cuando se analizaban el tema de la mano de obra, que se consigue personal y no es costoso. Cuando se veía el tema de mano de obra en general, y tú en las comunidades o en las ciudades pertinentes no tienes recursos humanos de alta calificación, ¿cierto? Se tiene que construir con centros tecnológicos, como se hizo en Iquique. ¿Ok? Y con la única finalidad de que la gente de la ciudad de Iquique en particular, ¿cierto? Jóvenes que estudiaban en la universidad de la UNAP, o personas que vivían ahí o cercanos a la ciudad de Iquique, ¿cierto?, fueran a estudiar. Y se hacían cursos de operadores de queso, de grupo horquilla, de equipo pesado, de perforadora. Se hacían cursos para manejar camiones, con simuladores, cursos de procesos, ¿cierto? Se enseñaba lo básico en metalurgia, todo lo que es, ¿cierto?, lixiviación, SX, electrowinning. Y de buen nivel, se hizo una sociedad, ¿cierto?, entre Coyahuasi y esta empresa y la UNAP, el departamento de metalurgia de la UNAP. No, y uno veía N cantidad de jóvenes estudiando, subiendo a la faena. Bueno, estábamos en plena etapa de construcción en Coyahuasi. Y la gente, los jóvenes subían a mirar el desarrollo, de repente había que bajar a hacer unas exposiciones.
¿A qué quiero llegar? Que no es menor, no es menor las cosas que uno tiene que hacer como funcionario de una organización para que todo se haga y se cumpla a cabalidad. Los ejecutivos están en Canadá, los CEO están afuera del país y ellos depositan la confianza de gestión en los ingenieros nacionales, ¿cierto? Por tanto, ahí nosotros de otra manera tenemos que jugar las mejores cartas de tal manera de ser profesionales calificados. ¿Qué pasa con la postventa? A ver, creo que esto no lo hemos visto. ¿Okay? La rúbrica de servicio de postventa. Supongamos que tenemos una postventa, queremos evaluar ciertos servicios de rapidez cuando tenemos un problema de tipo por un producto que hemos adquirido y no nos cumple a cabalidad el servicio. Naturalmente que de repente nos encontramos, cuando estamos haciendo esta rúbrica, nos encontramos que una oficina, una de esas empresas no tiene oficina en la ciudad, por lo tanto la atención se da en otra ciudad, ahí demora una semana para que te entreguen el producto de vuelta, la situación obviamente es la menos deseable, y hay otra, ¿cierto?, que ofrece atención en menos de 24 horas, etcétera, etcétera, y existe una propuna que puede entregar, ¿cierto?, la atención entre 2 a 4 días. ¿Sí? Entonces, la rúbrica le vamos a dar, ¿cierto?, como son 5, le vamos a dar una nota 5 a la mejor y una a la peor. Nosotros fijamos, ¿cierto?, estas notas, pero tiene que haber un degradé. Puede poner unos 10, 20, 30, 40, 50, o bien 1, 2, 3, 4. Da lo mismo el número, lo importante es que haya una cosa ascendente o una cosa decreciente. ¿Ok? Aquí está la nota, no cabe la menor duda que no hay una oficina de atención local. Un 1 nomás, sistema de postventa. ¿Por qué me voy a comprar un equipo si no tengo postventa en la ciudad? Tengo que castigarla entonces, ¿cierto? 4 días para dar un servicio, bueno, ya un poquito mejor. Ahora, si esta me da un servicio el mismo día, no cabe la menor duda que tengo resuelto el problema. Esto es una rúbrica, vuelvo a insistir, esto. Así se construye una rúbrica. ¿Okay? Con criterios, con un relato que está acá, ¿cierto? Este es el relato. Y con este relato tienen que ser capaces ustedes de generar una rúbrica. Usando buenos criterios, obviamente. Buen criterio de análisis. ¿Okay? Y ¡pum! Y apareció esto. ¿Ok? Y para terminar vamos a ver obviamente el caso de una rúbrica para evaluar un smartphone, ¿cierto? Su criterio será el peso. No cabe la menor duda, pues, mientras menor sea el peso de un smartphone, naturalmente que va a tener una mejor nota. Y ahí tenemos varios smartphones que están siendo sometidos a esta evaluación. Y el más liviano pesa 120 gramos y el más pesado pesa 190. Por lo tanto, existe una diferencia de 70 gramos, ¿no?, entre ambos equipos, el más liviano y el más pesado. Entonces hay que hacer una rúbrica para eso. ¿Ok? Y las notas las vamos a dejar también, ¿cierto?, del 1 a 5. Y si nosotros fijamos esta cantidad de categorías, de la categoría 1, 2, 3, 4, 5, obviamente, tenemos que considerar lo siguiente. 70, que es el rango, ¿cierto?, la diferencia entre estos dos pesos, lo dividimos por 5. Y al dividirnos por 5 nos da la unidad de 14, ¿cierto?, que cada uno se asigna a la nota, en términos de qué, de que yo parto con el peso más liviano y le sumo 14. Y ahí voy a tener, ¿cierto?, el rango más liviano. A ese le tengo que dar obligadamente el 5. Y después me voy de 35 a 49, le doy un 4 y así de seguido. Entonces se dan cuenta que las rúbricas son fáciles de armar, no tiene ningún grado de dificultad,
solamente, ¿cierto? Uno tiene que tener desde un relato, ¿cierto? Hacer lo que uno tiene que hacer. Una rúbrica clarita, bien delineada, que quede, ¿cierto? Que toda persona que quiera usarla es fácil de manejar, se explica por sí sola. Por lo tanto, a eso de uno debiera propender siempre. Si puede hacer rúbrica de cosas, uno debiera intentar de hacerla. ¿Okay? Me quiero detener en algo para contarle ciertas... Cuando, cuando están en los criterios y veíamos estos análisis de datos de estos 14 lugares que quedaron votados y se visitaron 5 países, etcétera, y yo les contaba, ¿cierto?, de que estos lugares y en estos análisis con los criterios pertinentes, vuelvo a insistir, toda esta información, cuando uno ve en tramos de los operarios, de la mano de obra, y que estas grandes transnacionales, ¿cierto?, tienen acciones que se manejan en su país, se manejan en Wall Street, qué sé yo, y el mundo accionario, ¿cierto?, se mueve también en función a cómo lo está haciendo la empresa a nivel internacional, desde sus operaciones en particular. Entonces, cuando nosotros estamos con cargo ejecutivo y tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de informarnos mayoritariamente sobre el mundo accionario donde ellos están metidos, los CEO que visitan a las plantas en los países correspondientes o cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar, ¿cierto?, a Canadá o Australia a visitar donde están físicamente las casas matrices, uno se tiene que entender de que el cuidado de operaciones tiene que ser muy riguroso. Supónganse que una empresa X, ¿cierto?, está instalada en el altiplano y por alguna razón, por un mal manejo, por ser un mal vecino con la comunidad se altera y sale y arma lo que normalmente a veces uno ve en Calama, ¿ok?, protestando, ¿cierto?, afuera de la faena, más de 100, 200 personas. ¿Ok? Porque tenemos un problema de contaminación, porque no hemos sido buenos vecinos, porque nos está contratando gente lugareña. Ahora ya casi es una ley, pues uno tiene que tener una dotación, ¿cierto?, un porcentaje de la dotación de personas que viven alrededor donde está la faena minera, por razones de una responsabilidad social empresarial, de tal manera que también vayamos a favorecer a la familia del lugar. Quebrada Blanca en particular, ¿cierto?, tiene muy cercano Guatacondo. Y en Guatacondo, ¿cierto?, un pueblo, imagínense, la época ancestral, en pueblo chiquito, pero con la llegada de Quebrada Blanca y llegada la gente de Coyahuasi, ¿cierto?, muchos jóvenes, chiquillas, mujeres que trabajaban y vivían en ese pueblo, han sido contratadas por estas dos empresas. Y de la noche a la mañana, de sueldos muy bajitos, de repente ya te ves por arriba, ¿cierto?, con beneficios sociales, beneficios académicos, de toda envergadura. Obviamente la gente, el pueblo se mejora porque hay mayores ingresos, las casas también se mejoran, las empresas, tanto Coyahuasi como Quebrada Blanca, ¿cierto?, aportes de toda índole, mejorándole los caminos, haciendo aportes de las fiestas navideñas, años nuevos, mejorando la infraestructura de los colegios. Es decir, todo lo que uno tiene que hacer para poder ser buen vecino. Y eso naturalmente que a todos los ejecutivos que están físicamente en otros países los tiene muy contentos porque las acciones no sufren. Ok, pero cuando hay un movimiento político no menor, o un conflicto de una marcha que complica las relaciones con los... No, inmediatamente acusa el golpe las oficinas centrales y se generan problemas no menores.
Cuando pasó el tema en Santiago, ahí en el Huasco, ¿cierto? También, serias dificultades en la empresa, porque está pasando en la ciudad, pues en la ciudad no se manejan 200 personas, ya son más de 500 y 1000 también, con destrozos. Y cuando se genera un problema en el altiplano, tú tienes que pedirle a la fuerza pública, subir carabineros para arriba, ¿sí? Que no están acostumbrados, y se posicionan a 3400 metros de altura a lidiar con la gente que vive y que se nació y se crió en el lugar, imagínate, se generan complicaciones serias. Ok. Por lo tanto, no es fácil. Por eso uno tiene que intentar, producto de que todas estas situaciones, desde el punto de vista jurídico, vuelvo a insistir, porque ahí en ese lugar suponte hay leyes estrictas, mejorado, pero aún falta mucho. Todas estas cosas que uno lee y tiene alcance, cuando uno lo ha vivido en carne propia, ¿ah? Y ha tenido que ser parte y artífice y actor de estas cosas, uno se queda al término del camino personal y profesional, de que hizo cosas entretenidas, cosas que valieron la pena, que uno se jugó muchas veces, ¿cierto? Una carta profesional y muchas veces una carta personal en términos de desde el carácter, poniendo criterios, imponiendo buenas negociaciones, imponiendo, qué sé yo, la creatividad para resolver problemas. No es fácil estos temas. Entonces, estas son las carreras, o esta es la carrera a la cual ustedes han apostado en abril de este año, ¿cierto? Y uno espera de que ustedes con estas cosas que escuchen, más las que vamos a ver el próximo semestre, ¿cierto? El trabajo en equipo, vayan haciendo, vayan incorporándose a su quehacer, porque esto ustedes, les he dicho hasta el cansancio, están condenados a ser ejecutivos, están condenados a ser ejecutivos. Y si van a ser ejecutivos tienen que tomar decisiones, y las más acertadas para la población que trabaja con ustedes, en este caso los trabajadores, supervisores, gerentes, y también para aquellos propietarios que están normalmente en el extranjero. Y esto te genera un buen pasar, un gran desarrollo personal, te da niveles de contacto, te da la posibilidad de manejar, de viajar y de conocer y potenciar en otras especialidades, mis relaciones con mecánicos, con ingeniero eléctrico, electrónico, con geólogo también, ¿cierto? Ingeniero civiles, entonces te genera un gran cúmulo de información en reuniones de 10, 15, 20 personas, cada uno desde su especialidad, planteando su solución a los problemas, etcétera, etcétera. Y comienza a haber algunos criterios, jóvenes de diferentes centros universitarios, ¿cierto? Y uno comienza a darse cuenta de que tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros como ingeniería mina, ¿cierto? Donde estamos recién arrancamos el año 13, el 2013, estamos los primeros ingenieros que se están saliendo, están recién haciendo su primera arma en el mundo de la minería. ¿Ok? Pero los chiquillos de la Chile nos llevan, ¿cierto? Nos llevan casi un siglo, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene que reconocer que son gente altamente preparada, de muy buen nivel, y uno lo percibe porque uno lo ha vivido. Ingenieros geólogos de la Chile, olvídate, espectaculares, espectaculares. ¿Okay? Los metalurgistas también de la Chile también, unas lumbreras. Entonces, y cuando uno hace clase, en este caso particular, ¿cierto? En la Santa María, donde tenemos infraestructura y tenemos jóvenes que están haciendo sus primeras armas en el mundo de la minería, ahí nos llevamos 17 años nosotros como carrera,
Tenemos que poner la máquina, tenemos que hacerle ver a ustedes la importancia que tienen que estudiar, porque el mundo real está con otros profesionales que ya no están ocupando las posiciones. Ingenieros civiles en mina, ¿de dónde? De la Chile. Altísimo. Y tenemos que llegar y ocupar esos cargos de estos ingenieros. ¿Desde dónde? De nuestras propias competencias. Desde nuestra propia identidad, ¿ok? Si yo lo pude hacer, ¿por qué no lo van a hacer ustedes? Pero obviamente que sí, pero para eso significa trabajar full, estudiar full, ¿ok? No descuidar nada, mejorar, no solamente mejorar los conocimientos técnicos que yo creo sin temor a equivocarme, que son reconocidos porque ustedes de otra manera son sometidos a pruebas, a controles, a tareas. Pero más que nada tienen que mejorar todo el ámbito personal. No cabe la menor duda. Ahí tienen que mejorar las habilidades personales. Y es ahí yo creo que mayoritariamente el joven Sanzano tiene debilidades. Tiene debilidades. Falta de comunicación, falta de qué sé yo, de ser, qué sé yo, creerse el cuento, esa es la palabra, creerse el cuento, creerse bueno, ¿ok? Y además si se cree bueno y además, ¿cierto?, va mejorando competencia y se sabe que tiene capacidad oratoria y que negocia de buena manera y tiene carácter, tiene un tremendo temperamento y va para adelante y listo, punto. Entonces no es fácil, porque no van a tener ustedes. Yo no me topé nunca con ingenieros civiles en mina de la Santa María, pero si no existían, pero me topaba con montones de cabros de la Chile, de todas maneras, uno mejor que otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, yo desde mi visión como ingeniero, ¿cierto?, desde mi carácter, desde mi personalidad y desde mi discurso. Pero para eso también yo tengo que apoyarme con otras materias, ¿cierto? Listo, ¿usted es experto en procesos? Perfecto. De ahí, pum, un 7. Perfecto. Si además tú te metes en el mundo de recursos humanos, te metes en costos, en finanzas, en cosas que tengan que ver con el mundo del desarrollo organizacional, bla, 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 bla. Y comienzas de a poco a también, ¿cierto?, a entrarle cosas a esta famosa mochila que significa el desarrollo profesional y personal. No cabe la menor duda. Que a la larga te vas a imponer, sí o sí te vas a imponer. Entonces ese es el mensaje. No es fácil. Tampoco esto... No es que se depriman por lo que se le viene por delante, no, tomen con una gran acicate, tomen con un gran elemento motivacional. Si lo pudo don Emilio, ¿cierto? Claro, él salió de Casa Central como ingeniero en mina, experto en ingeniero metalurgista, qué sé yo, todo lo que listo, pero sí, ¿cierto? Yo salí al mundo minero y listo, y ya. Tuve suerte, lógico que sí, hay que tener suerte en la vida, de todas maneras. Y cuando te dan las oportunidades, aprovecharlas al máximo, de todas maneras. Estudiar, de todas maneras. Tener la información presente, de todo ámbito. Meterse en el mundo de la política, meterse en el mundo de la economía, meterse en el mundo de la sociología, de la antropología. Porque te permite pararte de manera diferente en la vida. La gente que tenga información tiene poder. La gente que tiene información y puede debatir y puede y nada le queda grande en términos de que uno no, pero yo no sé, no cacho. ¿Y qué tengo que ver? No, nada. Si yo no entiendo la geología, bueno, pido que a mí me hagan un curso de geología. ¿Quién? El geólogo.
¿Qué el geólogo? El geólogo de la faena. Que haga un curso masivo de geología durante ¿cuánto? Durante 2 meses, punto. Todos los días, fines de semana, y hay que hacerlo. Para que todos mejoremos un vocabulario. Y si eso por alguna razón no se da, bueno, tendrás que ir a buscar un texto de geología para estudiar por sí solo. Porque usa un lenguaje y una terminología obviamente no fácil. Y si yo quiero ser un interlocutor válido en una reunión con un geólogo, necesito estar capacitado. Por eso a ustedes durante 1 año se les va a pasar geología. O 2 años van a estar con la geología. Y que la van a pasar mal, la van a pasar mal. Pero ¿cuál es la importancia que lo pasen mal? Pero van a estar aprendiendo. Y algunos lo van a pasar estupendamente bien porque les va a gustar la geología, la van a encontrar simple, fácil, porque son personas estudiosas, porque están abocados, porque están interesados, porque don Emilio de una u otra manera ¿cierto? Incentivado de que tienen que agarrar todo en forma profunda. Cuando se meten en el mundo medioambiental, también profundo. Porque va a llegar un momento que van a tener que debatir, van a tener que responder cartas, van a tener que poder ponerle la máquina a alguien que no está haciendo la cosa que corresponde desde el punto de vista medioambiental. Es decir, echar en la mochila del conocimiento todo, porque todo en algún momento les va a servir. Así que yo los dejo hasta aquí en la clase del día de hoy. Voy a bajar la presentación, ¿cierto? No se olviden que la próxima semana tenemos clase, el lunes. Ahí vamos a ver notas, vamos a hacer una serie de otras cositas. Y un repaso grande, así rapidito, ¿no? Rapidito. En los capítulos donde tenemos la prueba en la tarde el día lunes, ¿no? De tal manera de que no tengamos dificultad, ¿ok? Y bueno, me bajo del sistema y me despido de cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos. Chao, chiquillos. Profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, mijita. Chao, profe. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, hijo. Chao, profe. Chao, Martina.